Bueno, bienvenidos a todos. Sobre todo sé que este es un horario para Madrid medio complicado, así que vale doble el esfuerzo vuestro, pero no había otra alternativa por razones de cronograma, porque pues, la mayoría lo debe saber, pero Carlos vive en La Coruña y Valentino en Manchester, en la clase de la universidad, con lo cual coordinar las cosas a veces son complicadas. Hoy presentamos dos libros como una edición de nuestras dos editoriales al centenario de Trilce y al 130 aniversario del nacimiento de Vallejo. Uno es sacado por la editorial que se llama Centro Editor, que es el pequeñito de Vallejo en Madrid, que en realidad es un libro que hemos sacado a través de hablando con ellos. Hicimos un directo por Instagram. Me di cuenta que hace 10 años, ya, a mí me parecía que era mucho menos, pero el tiempo pasa. Pero lo sacamos en una edición especial de 100 ejemplares nada más, que se agotó bastante rápido y que no circuló por librería, y nos pareció un material muy valioso para que quedara en eso, y le hemos dado otro recorrido ahora. Me parece un material muy importante, no solo por la calidad de la investigación de Carlos y de Valentino, sino porque vincula a una de las voces más importantes de la poesía en español por nuestra ciudad, ¿no? Que normalmente siempre, como yo le decía el otro día, es vinculado a París, pero realmente cuando uno lee este trabajo ve que su relación con Madrid no fue tan extensa en el tiempo, pero realmente muy intensa. Y el otro es de la otra editorial, que se llama del Centro Editores, que hacemos libros en forma artesanal, está hecho totalmente a mano ese libro, y son solo 100 ejemplares firmados y numerados. En este caso tiene que ver con la participación, también una cosa curiosa, porque ustedes saben que nosotros tenemos el Museo del Escritor, nos interesa mucho lo que tiene que ver con la literatura, pero también con la vida de los autores, y me pareció sumamente interesante ver a un poeta tan importante vinculado a una revista infantil, ¿no? Como la revista Cultura Infantil, ¿se acuerdan? Ese le dije, los que quieran llevarlo, ese hoy tiene un descuento especial como premio para su asistencia, y nada más. Va a presentar además, bueno, yo creo que lo conozco, Carlos Fernández, Valentino Gianotti y José Ramón Ripoll, un gran poeta gaditano madrileño, casi. Fijo de casa. Que es fijo de casa, ayer estuvo haciendo una presentación aquí, dice que lo tenemos en nómina, pero la verdad que nos cobra barato, así que no hay problema. Vale, los dejo a ellos. Hola, buenas tardes. Prácticamente lo ha dicho todo ya, Claudio. Pero yo voy a hablar un poquito de la figura de Vallejo en Madrid, ¿no? Yo no soy un especialista en el César Vallejo, sí un lector, bueno, devoto, lector, como todos los lectores de Vallejo, ¿no? Que no hay término medio. La figura y obra de César Vallejo adquieren, conforme pasa el tiempo, un valor más apreciado, tanto desde el punto de vista literario como desde el puramente humanístico. Poemas humanos es precisamente uno de sus títulos más señeros, porque la máxima preocupación del poeta es escarbar en la condición del hombre por medio de su más preciso instrumento, que es el lenguaje. Cuando se cumple el centenario de la publicación de Trilce, su poemario más difícil y a su vez más creativo, nos quedan aún muchas preguntas por hacer y un largo camino por recorrer para llegar al fondo de todo aquello que nos proponía el poeta peruano. Su compromiso con el lenguaje, su constante invención y rastreo por sus ecos más ancestrales es absolutamente paralelo a la profunda búsqueda del ser humano, desde su conciencia política hasta su raíz espiritual. Me atrevería a decir que no ha existido un poeta en lengua española desde Juan de la Cruz, cuya palabra y actitud hayan constituido un solo cuerpo que en la forma de antorcha arde e ilumina por dentro, vela y desvela al mismo tiempo el secreto de la existencia. No es Vallejo, sin embargo, un poeta místico, sino por el contrario, un hombre cotidiano en el sentido más puro del término, es decir, acude allí donde se encuentra el semejante en su sufrir más colectivo e íntimo.
De ahí su apuesta por los otros, por esa multitud llena de humanidad que él llama masa en uno de sus poemas más conocidos. Los rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano, etc. Hoy estamos aquí para hablar de ese hermano que fue para nosotros los españoles y que jugó un papel importante durante la República y la Guerra Civil, que quizás no le hayamos agradecido demasiado. Incluso para algunos ni siquiera fue un hombre destacado durante aquellos años difíciles y cruentos. El peruano Vallejo, una vez instalado en París, hace de España su segunda tierra, llegando a decir que para él viajar a España es, entre comillas, como volver a mi América hispana, reencarnada por amor del verbo que salva la distancia en el en el suelo castellano. En el año 1925 se le concede una exigua ayuda de estudios en Madrid, pero tras varias cortas estancias en la capital renuncia a la beca y a la carrera de Derecho. En 1927, si me equivoco, me corregí, que sabéis más de esto. Y 2 días antes de acabar el año 1930, es expulsado por el gobierno francés por sus actividades políticas a favor del pueblo peruano. Llega de nuevo a una España 2 días antes de que termine el año, donde había dejado ya varios amigos, entre ellos Juan Larrea, Gerardo Diego, Lorca o Bergamín, que logran publicar la segunda edición del Trilce en nuestro país, con prólogo de este último, de Bergamín, y una salutación de Gerardo Diego. Desde el 30 de diciembre de 1930 hasta el 12 de febrero de 1932, César Vallejo lleva una vida intensa, marcada por el contacto directo con los poetas españoles del 27, que encuentran, tras la proclamación de la República, una única oportunidad para intentar la verdadera innovación cultural que necesitábamos, y con la gente él también se reúne con la gente de la calle, esperanzada en un régimen recién nacido dispuesto a llevar a cabo esa regeneración en plena libertad. César Vallejo se afilia al Partido Comunista Español y viaja entonces a la Unión Soviética. No sé exactamente cuántos viajes hace, si 1 o 2. Publica el libro Rusia 1931 en la editorial Ulises. Sin embargo, a pesar de su continuada defensa de la cultura proletaria frente a la burguesa, siempre creyó que aquel concepto abarcaba mucho más que una determinada estética atada a los cánones del realismo. Ahí estaba Trilce, su libro más radical, con carta de presentación. En España escribió varios artículos, la novela El Tusteno y el cuento Paco Yunque. Regresa a París y vuelve en 1936 a apoyar a los grupos de milicianos y a las brigadas internacionales que luchan en primera línea. Y escribe el libro de poemas más emocionante y trascendente de la Guerra Civil, una especie de himno y elegía cargado de un personal sentido sacral. España, aparta de mí este cariño. En 1937 viaja de nuevo a Valencia para participar en el Congreso Internacional de Escritores Antifascistas en apoyo de la República. Desde muy joven, Vallejo creyó en la educación como motor imprescindible de la dignidad humana. Desde sus años juveniles, como maestro en Trujillo, su interés por la pedagogía adquiere una dimensión social y política. Fundada en 1913, la revista Cultura Infantil es una publicación dedicada a los niños
en las que se incluyen artículos y poemas de estudiantes, profesores y escritores, animándoles a la lectura. De la Caballejo, revista de la Caballejo, se constituye en un asiduo colaborador. Y hoy estamos aquí para hablar o para presentar estas dos ediciones muy destacables para los vallequianos y para el lector que desea acercarse a la vida y obra de uno de nuestros más grandes poetas. Carlos Fernández y Valentino Iannuzzi llevan años dedicados a investigar muchos de los aspectos de Vallejo y arrojar un poco de luz sobre sus rincones más sombríos. Tanto la nueva edición aumentada de César Vallejo en Madrid en 1931 como la primicia de César Vallejo y la revista Cultura Infantil que hoy presentamos, publicadas los dos, como ha dicho Claudio, por este centro de editores, este Centro de Arte Moderno, escrita esta última a raíz de la muestra La Bohemia en Trujillo, 100 años después, en el Centro Cultural Inca Garcilaso, en la ciudad de Lima, en 2016, que coordinaron, no fueron comisarios, nuestros dos autores. Son dos acontecimientos impagables en este centenario triliciano, donde sus autores vuelven a poner de manifiesto su rigor y entrega al legado del cholo peruano. Nada más. Bueno, para empezar nos gustaría agradecer a Claudio y a Raúl por la hospitalidad. Ya son un montón de años, 10 años que nos han apoyado de manera... Más de 10 en realidad. De manera continuada. A José Ramón por haber accedido a participar en esta presentación, por el texto que ha escrito. Y bueno, a ustedes por estar aquí, claro, en esta hora tan tempestiva. Para mí es una alegría porque hay amigos que algunos ni siquiera viven aquí, un antiguo profesor como Paco, y bueno, me hace mucha ilusión porque yo creo que la primera persona que me habló de Trilce está en la sala, que es Chus Arellano. Tuve la suerte de asistir a uno de los talleres que impartía en el Ramiro de Maeztu, y yo había leído antes Heraldos, pero no había leído Trilce, y me encantó lo que él planteó, la conversación que se produjo allí. Y también me hace mucha ilusión que esté Nacho, que ha hecho yo creo que uno de los homenajes creativos más importantes de los últimos tiempos, que es su libro Ocio Negro, donde hay un diálogo muy hermoso y muy personal con Trilce. Y nada, también me da la oportunidad de ver a Tino, a quien veo con menos frecuencia de la que quisiera. Generalmente nuestros encuentros son telemáticos. Y nada, que es una alegría estar aquí. Bueno, yo quería simplemente hablar un poco de los libros y hablar un poco de Vallejo. Como bien ha dicho Claudio, estamos celebrando los 100 años de Trilce, 130 años del nacimiento de Vallejo. Se vienen varios centenarios. El próximo año es el centenario de la llegada de Vallejo a Europa, luego el 26 es el centenario de Favorable París Poema. En fin, que estamos en una época en que vienen los centenarios de los años 20, que son la verdad muy interesantes y muy importantes para la vida de Vallejo. Y bueno, en cuanto al primer libro, el libro que se reedita ahora gracias a Centro Editorial, creo que es Centro Editor. Es un libro que lo decíamos la semana pasada en la presentación breve que tuvimos por Instagram. Es un libro que escribimos muy rápido, Carlos y yo, con motivo de un concurso, que era un concurso que era literalmente la estadía de César Vallejo en Madrid en 1931. Ese era el tema del concurso. Y lo escribimos muy rápido. Me acuerdo que estábamos en Madrid y lo terminamos de escribir en Madrid porque se venía ya el plazo para entregarlo, y lo terminamos y lo enviamos, y tuvimos la suerte de salir como una mención, y
en su momento era información novedosa, información que no se conocía, reseñas que no se conocían, informaciones sobre Vallejo en España que no se conocían, y también corrigió algunos de los datos que se perpetuaban acerca de la estancia de Vallejo en Madrid. Y ahora se reedita con algunas cosas nuevas que hemos venido investigando. Así que eso es en realidad un texto que no ha perdido su vigencia en estos 10 años. Y en cuanto a César Vallejo y la revista Cultura Infantil, es también una especie de primicia. Se reproducen en este volumen los 10 poemas que Vallejo publicó en la revista Cultura Infantil, que era una revista que ningún editor de Vallejo ha visto hasta ahora. No hay ninguna edición de la poesía completa de Vallejo que haya tomado los textos de cultura infantil de la revista misma, sino que siempre se tomaban de transcripciones que habían hecho algunos investigadores que habían visto la revista muy de pasada y habían copiado los poemas de Vallejo, en realidad 2 personas, ¿no? O 3, André Coiné, luego César Ángeles Caballero y luego también Porras, Carlos Manuel Porras. Carlos Manuel Porras. Creo que esos eran las únicas 3 personas que habían visto la revista y no todos los números, algunos de ellos. Entonces se conocían los textos de los poemas por las transcripciones que ellos habían hecho, pero ninguna de las personas que habían editado la poesía de Vallejo habían visto la revista. Cuando tuvimos la oportunidad de curar esta exhibición sobre la bohemia de Trujillo, conocimos a la hija de quien fue el editor de la revista, Flor Manucci, y en unas entrevistas que tuvimos con ella, le dijimos, bueno, hay esta revista que no había visto, no sé si usted tendrá un ejemplar, y ella no tenía un ejemplar. Pero pocos meses después nos contactó y nos dijo que consiguió un ejemplar de cultura infantil, que la tenía un familiar de ella. Y era en efecto el mismo volumen que había visto César Ángeles Caballero. Creo, no, o puede ser que no sea, porque creo que César Ángeles Caballero da una descripción distinta de la revista. Pero bueno, tenía casi todos los números, tenía todos los poemas de Vallejo, los 10. Así que nos dio una copia digital y luego ese tomito con la revista ha terminado en la Universidad de Brigham Young, en Estados Unidos. Así que está ahí también disponible para los investigadores. Pero nos pareció interesante dar a conocer los poemas de Vallejo para que cualquier persona que quiera editar la poesía de Vallejo tenga estos poemas, digamos, de la fuente primaria, ¿no? Porque, como dije, hasta ahora solamente se habían reproducido los poemas de segunda mano. Y bueno, nada, valgan estos libros para celebrar a Vallejo, para celebrar la relación de Vallejo con Madrid, como bien dijo Claudio, en este centenario. Sí, yo a esto añadiría solo un par de cosas. Bueno, me apetecía cerrar, Tino, para darle la voz a Vallejo, aprovechando que es el centenario. Antes le comentaba a José Ramón que me hacía ilusión que fuese este día la presentación, porque la primera reseña que se conoce de Trilce la publicó Luis Alberto Sánchez en una revista que está datada el 3 de noviembre de 1922. Y bueno, era una revista un poco desorientada, entonces... Salía a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, nos parecía gracioso, ¿no? Había pensado en acabar leyendo el poema, ¿no? Que es el único poema manuscrito de Trilce que se conoce, por lo menos hasta ahora, que es el poema 16 en Trilce, que Vallejo parece, según una hipótesis bastante plausible de Ricardo Serra Esteban, que Vallejo copió para sí en el momento en que le expulsaron de Francia y lo tituló Requisitoria del individuo. Es uno de mis poemas predilectos. Y con respecto a lo que ha dicho Tino, quizá lo único que yo añadiría es que, bueno, nosotros hemos intentado estos años, no siempre creo que hemos conseguido transmitir la idea, pero hemos intentado dignificar el trabajo de archivo. Tenemos la sensación de que en nuestro ámbito está muy disociado, digamos que el trabajo más sucio de búsqueda de documentos, de búsqueda de información, del trabajo hermenéutico más sofisticado.
y lo que pretendimos cuando presentamos este ensayo al concurso, y en general lo que pretendemos en nuestro trabajo es que las dos cosas vayan de la mano, porque bueno, la vallejística, desde los primeros signos de profesionalización a finales de los 40 hasta hoy ha avanzado mucho. Entonces, para un autor sobre el que se ha escrito tantísimo, creemos que una de las vías de renovación de la disciplina es que los datos más positivos, todos los positivos que pueden ser los datos, entren en revisión, ¿no? que se tengan presentes, ¿no? Y que algunas imágenes como muy automatizadas de Vallejo que se sometan a cuestionamiento, que se repiensen, ¿no? Y quizá la otra cosa que yo creo que caracteriza al otro libro, a César Vallejo y la revista Cultura Infantil, es que también nosotros nos hemos dado cuenta de que nosotros formamos parte de una cadena, ¿no? Que para el caso español tiene quizá en su eslabón primero y más destacado a Juan Larrea, de amantes, ¿no? De personas que admiran mucho a Vallejo, y nos hemos dado cuenta que una de las maneras para que aparezcan las cosas es conocer muy bien la tradición, en este caso la tradición crítica. Entonces, bueno, en la revista Cultura Infantil un poco contamos, ¿no? las peripecias, ¿no? los avatares que ha vivido esta revista hasta llegar a nosotros, ahora gracias a Flor Manucci. Y nada más, no sé, Claudia, no sé si puedo abrir este libro para leer el poema. Quitar el plástico, que no tenía ninguno sin plástico. De memoria, ¿no? Lo deberíamos Sí, hacer. yo en alguna estamos quedando ocasión, como buenos vallechistas. en alguna ocasión yo creo que lo he intentado. Perdona, has dicho que vas a leer el poema de Tigre, que, Manuscrito por Vallejo, pero que aparece facsimilarmente en pero que hace mención o que está inspirado en Bueno, en el texto. lo que parece es que Vallejo se acordó de este poema. Esta es la hipótesis de Ricardo Silva Santiesteban. Cuando a Vallejo le notifican que tiene que abandonar Francia Pero ya estaba por su- publicado en Tigre. por sus actividades políticas, lo que parece que hizo fue cogió su libro o tiró de memoria y escribió, lo retituló Requisitoria del individuo. Lo retituló. Y esto después lo regaló, si no recuerdo mal, a un estudiante peruano y llegó a nosotros gracias a... El original ahora no se sabe dónde está. Juan Magía Baja en una carta le informaba a Juan Larrea que no sabía dónde estaba, pero lo reprodujo Escobar en un libro suyo de 1973. Y bueno, la novedad en realidad, no sé si hay algún cambio de puntuación, pero la novedad es el título, Requisitoria del individuo, y dice: tengo fe en ser fuerte. Dame aire manco, dame ir taloneándome de ceros a la izquierda, y tú, sueño, dame tu diamante implacable, tu tiempo de deshora. Tengo fe, no, tengo fe en ser fuerte. Por ahí avanza cóncava mujer, cantidad incolora, cuya gracia se cierra donde me abro. Al aire fraipasado, cangrejos, zote, avístase la verde bandera presidencial arriando las 6 banderas restantes. Todas las cabalgaduras de la vuelta. Tengo fe en que soy y en que he sido menos. Ea, buen primero. Y está fechado al calce. He tenido estas dificultades al leerlo porque está manuscrito. Está fechado al calce, pone César Vallejo, firma, y al calce pone París, diciembre de 1930. Pero eso es una corrección, ¿no? Bueno, sí, parece que fuese una manera que él tuvo como de conmemorar ese momento donde le notifican que se tiene que ir de París porque sus actividades políticas lo hacían persona non grata y se tuvo que venir a Madrid. Esa es la hipótesis de... Pero ya está, ese poema publicado en Tigre. Está publicado. La única diferencia es este requisitoria del individuo, que fue un poco lo que yo creo que le dio la pista a Ricardo para elaborar esta hipótesis, ¿no? Lo retitula y hay un verso que está, una palabra está abajo, cuando originalmente está en el verso En el anterior. verso anterior, ¿no? Es curioso, leyendo el libro se entera uno de muchas cosas, ¿no? Que
se sabían, pero que están ordenadas, algunas se sabían y otras no, y están ordenadas de una manera muy clara, ¿no? En este libro. Me hace gracia, me ha llamado la atención, pues, la carta que Neruda le envía a Morland, ¿no? Sí. Y que es muy cortita, yo creo que la puedes leer porque es... A ver, Lino, si Claro. te animas. Neruda era entonces el gran poeta latinoamericano, ¿no? Entre los españoles, ¿no? Entonces Morland advierte de la presencia de César Vallejo y que bueno, que aquí lo consideran como un grandísimo poeta, ¿no? Y Neruda, que tenía eso se ve en sus memorias, ¿no? Tenía ese ego tan grande, no lo puede resistir. Sí, bueno, voy a leer justamente. No, esto es Torres Bodet. ¿Dónde está lo de.? Al principio está, yo creo que lo acabo de Ahí ver. está, ahí está. Dice: mi muy querido amigo, dice Neruda, cuánto tengo que agradecerte el envío del libro Trilce. Lo que a mí me critica me parece justo, pero irremediable, temperamento. El libro de Vallejo me parece seco y espantoso. No veo qué objeto tenga producir una literatura así. Es un libro cruel, literario y estéril. Mi poesía me parece que ampara un poco más de alma en uno. Quiere abrir una puerta de salida al corazón. Lo que no reconoce Es una lectura, ¿no? Justamente lo contrario. Lo que no reconoce Neruda es que sin Vallejo él hubiese tomado otro camino distinto, ¿no? Seguramente. Sí, ¿no? sí. Sí. Bueno, se nota que Neruda no entendió. Claro, No entendió claro. su no literalidad. Juan Ramón Jiménez, con esa palabra que tenía a veces, le decía a Neruda, ese gran mal poeta. Sí, esa es una de las curiosidades del libro. A mí hay otro documento que me interesa mucho, creo que lo comenté el otro día con Claudio, que es la única reseña francesa que se conoce de Trilce, que hasta ahora se conocía, bueno, hasta el 2012 se conoció mutilada, porque parece que la reseña había sobrevivido de un recorte del propio Vallejo y que, bueno, parece que Jordi de Vallejo se lo había transmitido a Javier Abril y, bueno, las reseñas menos elogiosas de lo que esa manipulación del texto demuestra, y es muy interesante porque parece que Vallejo se había reunido con este escritor, Pierre Clairhat, y le había dado una copia de Trilce y parece que había relacionado el libro con Dada, que, bueno, que es uno de los temas, bueno, yo he dedicado mi tesis doctoral a este asunto, con lo cual este es un documento que me interesaba especialmente, ¿no? Y es muy llamativo que se conozca desde los 50 y que nadie haya ido a la fuente, haya conseguido la ficha bibliográfica completa, haya transcrito todo el texto está en francés, lo haya traducido, y se haya visto de otra... además, bueno, es una de las teselas de un mosaico que relaciona a Vallejo con Dada País y que hasta ahora pues, no se había trabajado, ¿no? Ese es el tipo de trabajo que a nosotros nos interesa más. Y después, Valentino comentaba antes, y en relación con lo que decía José Ramón, hay un tercer viaje de Vallejo a Rusia, que bueno, Tino sabe mucho más de eso que yo porque siempre ha trabajado más. Sí, hay algunas informaciones sobre ese tercer viaje, porque es un viaje que hace Vallejo cuando vivía en Madrid, al llegar a Moscú, si no me equivoco. Una de las cosas que hemos encontrado hace poco es la razón de este viaje, porque no se conocía, lo único que decía Georgette de Vallejo es que Vallejo asiste a un congreso de escritores, ¿no? Entonces, digamos, lo básico es tratar de buscar qué congreso de escritores hubo en octubre de 1931, y no hay uno muy famoso de Kharkov de 1932, pero ese no fue Vallejo. Y buscando en una revista rusa, una de las cosas que encontramos fue hace poco, una revista rusa escrita en inglés que se llamaba The Moscow News. Es una nota de la llegada de Vallejo a Rusia en octubre, y dice que llega como delegado del encuentro de
los ateos del mundo, o la organización de ateos. Escritores ateos, sí. Pues no es escritores ateos, es ateos simplemente. Entonces, yo no sé cómo Vallejo se hizo parte de los ateos, pero es interesante porque en su segundo libro de... Y la rea desesperado. Pero en su segundo libro de viajes a Rusia, que es Rusia ante el segundo plan quinquenal, él habla mucho de ateos, él habla mucho del ateísmo y habla, ¿no? Hace entrevistas a gente vinculada con las organizaciones de ateos en Rusia. Así que es muy probable que Vallejo haya encontrado de alguna manera viajar a Rusia como con parte, ¿no? de la delegación de ateos. Sin embargo, él no lo era. Bueno, él tenía un espíritu cristiano, claro, marxista, pero nosotros ante este tipo de grandes preguntas lo que siempre nos planteamos es ¿en qué momento de su vida? Porque claro, el gran asunto es hacer como en qué momento, tratar de determinar, y esto nos lo planteamos para todos los sismos, en qué momento Vallejo es vanguardista o está cercano al vanguardismo, en qué momento está cercano al marxismo, en qué al cristianismo. Y claro, establecer esos deslindes y aceptar, pues eso, que hay momentos como de, incluso yo diría, tú lo has planteado muy bien, ¿no? Uno de los temas que, en mi opinión, todavía está por estudiar mejor en relación con este periodo, ¿no? Esta etapa europea de Vallejo es cuál es su relación con el realismo socialista, en qué momentos está más próximo, en qué poemas está más próximo y en qué momentos se distancia, ¿no? Porque no es una cosa lineal, ¿no? Y sí que es verdad que puede haber como puntos de inflexión e incluso en algunos casos yo diría, aunque más difícil, puntos de no retorno, pero que nosotros somos partidarios de que hay que tratar de, con un autor además de este calibre, de pintar con brocha lo más fina posible, ¿no? Entonces, decir, bueno, en base a estos documentos y en base a estos textos creemos, ¿no?, que es plausible que en este momento Vallejo fuese, como dice un amigo de Valentino, ateo pelo en pecho, ¿no? Como puramente, netamente ateo. Y en otros momentos donde pues esas creencias que en un momento de la vida son muy firmes se van disolviendo o se van contaminando estas ideas. Sí, uno de los retos, sobre todo en el caso de Vallejo, es que no hay muchos documentos de los años 30, entonces lo que Vallejo, digamos, todo el marco de referencias documental para los poemas póstumos es todavía un poco una arena movediza, ¿no? En la línea de lo que decía Ángel, yo creo, por ejemplo, en el caso de la REA, yo no creo que sea tanto, porque la REA evidentemente, como todos, tiene un sesgo, como nosotros tiene un sesgo, y el sesgo, digamos que religioso, místico, en la REA es muy fuerte y muchas veces, pues como que con calzador, ¿no?, aplica determinadas ideas, pero sí que es verdad que la REA era muy respetuoso con los documentos. Y claro, este tercer viaje no se conocía. La otra gran fuente de información, y parte de las novedades de esta edición tienen que ver con eso, es las cartas de Vallejo con Fedor Kellen, ¿no?, con el hispanista ruso, yo creo que por antonomasia. Sí, y que una cosa importante que revelan es que Vallejo quería ir a vivir a Rusia en el año 33, 34. ¿No? Él escribe a Kellen con ese motivo y dice, yo quiero ir y vivir en Rusia y trabajar como agente de propaganda para Latinoamérica, ¿no? Y hacer... Entonces ese compromiso con la Rusia soviética es muy fuerte en esta época y eso es algo que antes no se conocía. Sí, es muy probable que la línea de lo que decía José Ramón, lo que decías antes, yo sí que creo que hacia el 36 y 37 esos sentimientos, digamos que más cristianos, y después esta idea que también tiene un punto de estético, ¿no? Bueno, vamos a desautomatizar la retórica poética de la izquierda y vamos a usar lo que se supone que es la retórica que están usando los poetas de derechas, ¿no?, que es la retórica religiosa, y vamos a aplicarla en este contexto, que esa es parte, yo creo que, del genio y de la maestría de España Partenista Cáliz, ¿no?, que dice, bueno, la religión también puede ser vehículo para expresar ideas de izquierdas, ¿no? No tiene por qué ser necesariamente... Sobre todo esa oposición que él tenía en su obra a los postulados políticos del realismo, como tú has dicho, ¿no?, que no tiene nada que ver con la literatura de Vallejo, y ya no me refiero a Trilce, sino a todo lo demás. Si Vallejo hubiese vivido
en la Unión Soviética como él le gustaba vivir, seguramente hubiese tenido problemas con su es obra. posible. Sí, Problemas es con su posible. obra. Y de hecho, muchos de los escritores rusos amigos de Vallejo terminaron en el Gulag. ¿No? Y eso es algo que uno se da Habría que cuenta ver de los asistentes a ese congreso cómo sobrevivieron, ¿no? Sí, lo que uno se entera cuando empieza a googlear los nombres de los escritores rusos que Vallejo menciona o que están relacionados con Vallejo de alguna manera, que todos terminaron en el 36, 37, 38 en Siberia básicamente. Entonces, y muchos de ellos eran o polacos, ¿no? Y no eran rusos, sino que habían ido a la Unión Soviética con intención también de trabajar, así que es posible que Vallejo hubiese terminado ahí, ¿sabes? Cuando él habla de la cultura proletaria, dice, no, mi ideal no es hacer otra cultura, sino que Beethoven, que toda la espiritualidad de Beethoven sea entendida por todos, ¿no? Por todos los pobres del mundo, ¿no? Porque no para ellos. Sin embargo, vemos que en China se prohibió Beethoven, ¿no? Como músico burgués, ¿no? Él tenía el concepto de la cultura mucho más amplio, yo creo. Sí, ahí es muy interesante. Nosotros intentamos, lo que pasa es que es muy difícil datar los carnets de notas de Vallejo, ¿no? Esos dos proyectos inconclusos, contra el sector profesional y el arte y la revolución, ¿no? Que por momentos parece que Vallejo está más próximo al arte realismo socialista y a sus postulados. Yo, por ejemplo, lo que sí que destacaría, hay un momento más racionalista en Vallejo, pero claro, eso va y viene. Y la otra cosa que yo sí filiaría a Vallejo con el discurso realista socialista, por ejemplo, en su famosísimo artículo, que yo creo que está muy mal entendido porque hay que leer los anteriores, donde Vallejo elogia al surrealismo, porque lo elogia, pero claro, el más conocido es la autopsia al surrealismo, ¿no? En ese caso la crítica se hace desde postulados marxistas muy firmes. Y hay que pensar que esta estancia de Vallejo en Madrid, bueno, se dice que él daba un mini seminario marxista, incluso que entre los alumnos estaba Leopoldo Panero, que lo invita a Astorga, y que en ese momento, a pesar de que Panero se asocia al régimen y a Franco, en ese momento Panero era marxista, como otros jóvenes. ¿Verdad que es amigo de él, que él va a Sí, Astorga? sí, y de hecho nos han dicho hace poco que hasta es posible que haya ido 2 veces y no una como tradicionalmente se había pensado, que una amistad estrecha, y de hecho Panero escribe una de las reseñas, ¿no? Sí, una reseña a Rusia en 1970. Sí, es muy elogiosa. Sí, muy elogiosa. Bueno, lo que decía Tino, nosotros creemos que los 30 es un periodo todavía por explorar, muy difícil, porque sí que es verdad que también parece que hubo un momento de retraimiento, pero también tenemos la sensación de que lo que falta es ir a Rusia, hacer un viaje en condiciones y trabajar, ir a Alemania Ahora también. no hay muchas condiciones. Bueno, ahora no hay condiciones. En algún momento Lo que vio Vallejo, pues, futuro próximo. seguramente fue lo que le enseñaron. Porque claro, ya era pleno estalinismo cuando él va a Rusia. Y un hombre con la sensibilidad de César Vallejo, si se encuentra con la realidad que se está viviendo allí y la ve, no hubiese escrito el libro Rusia en 1931. No se hubiera prestado a hacer propaganda, creo yo. Sí, son libros interesantes y yo creo que poco trabajados. Chus me decía que hicieron un experimento en el Insti, si no recuerdo mal, de leerlos con motivo de los 90, creo que era. Bueno, el centenario de la Revolución Rusa. El centenario de la Revolución. Porque el libro, claro, es muy ese libro yo coincido que yo creo que es lo que le he enseñado. Porque en el 31 ya empieza a ver negativos de que están mandando a Manchester y a gente a. Que había habido unas primeras. Así veía. Claro, pero eso no se entera. Bueno, pues os agradecemos de nuevo por No haber sé si venido. hay alguna pregunta. Bueno, sí. Mira, bueno, lo veremos luego porque me sale el libro, pero en los poetas de la revista infantil, los poemas de la revista infantil, ¿son poemas infantiles? ¿Tienen en cuenta al público infantil? ¿O son otros poemas de Vallejo que...? Pues hay como un espectro en cuanto a los poemas y el tipo de poemas. Los primeros son didácticos, ¿no? Esta fusión, transpiración vegetal. Y
Y fosforescencia. fosforescencia, que son, digamos, poemas en los que se le enseña a los niños ciertos fenómenos naturales. Y luego también el último poema que se publica, el 10º, es el Babel, que lo incluyó en los Heraldos Negros. Y de hecho lo incluyó con muy pocos cambios. Así que hay un poco de todo. Está también el primer poema dedicado a la muerte de su hermano Miguel, que no es el que se incluye en los Heraldos Negros, pero es una versión anterior. Entonces, parte son poemas para niños, parte no son poemas para niños. Y de hecho, cuando se publica la revista, hay, digamos, un poco de la recepción de la revista que conocemos es del grupo rival a la Bohemia Trujillo, que comenta cultura infantil y dice, bueno, esta revista ya no está publicando cosas que ya no son para niños, ¿no? Un poco criticando. Así que en su mismo, digamos, en su tiempo, se daban cuenta de que no todos los poemas, sino todo el contenido de la revista era propiamente infantil. Pero sí, hasta cierto punto es la prehistoria de la poesía valesiana, ¿no? Dos notas sobre eso, que lo comentábamos también con Claudia hace unos días. La revista es muy decimonónica, en el mejor sentido de la palabra. Con algún amigo gallego comentamos, ¿no? En los planes de estudio de la época se contemplaba que, como parte del plan docente, que los chicos tenían que leer y que tenían que hacer sus propias revistas. Y era un poco un premio. Los niños también escribían para la revista. Los mejores poemas, os podéis imaginar, ¿no? Y después es llamativo, ¿no? Las traducciones, los textos de corte patriótico, los textos para fomentar una serie de valores. Y yo solo diría una cosa, yo creo que Tino ha usado esa palabra. El poema dedicado a la muerte de su hermano no es exactamente una primera versión, es más bien lo que ha dicho al principio, el mismo tema tratado por primera vez. Lo digo porque yo creo que hay algún crítico que ha intentado presentarlo como si fuera una primera versión y a mí me parece difícilmente sostenible. Y es un poema peculiar porque, bueno, se ha especulado, el poema se publica 2 años después del fallecimiento de su hermano y se ha especulado sobre la posibilidad de que sea un poema reciclado, que en realidad sea un poema anterior, porque es un soneto y es bastante rígido, a diferencia del poema que ha mencionado Tino, de A mi hermano Miguel en Heraldos Negros, que además es uno llamativo porque es un soneto que se permite determinadas licencias, ¿no? Que es un poco más aventurero en ese sentido. Pero bueno, la revista es muy interesante. Nosotros lo que nos gustaría es que, sobre todo la gente que se dedica a pedagogía en el Perú, a historia de didáctica de la lengua y la literatura, la estudien, porque yo creo que es una fuente valiosa. Y claro, ha sobrevivido por Vallejo. Y además es una revista longeva, con muchos números, con 2 épocas. Y después es llamativo la fidelidad de Vallejo con el editor, que parece que fue una de las primeras personas que conoció cuando se fue a estudiar a Trujillo. No solo quería agregar yo que no solo en la versión original de los poemas, sino que hay una transcripción facsimilar, ¿no? Es una reproducción facsimilar, mejor dicho, de las páginas donde aparecen los poemas de Vallejo, o sea que aparecen no tantas, más allá de la transcripción está la reproducción de las páginas, verso y reverso de las páginas donde aparecen los poemas de Vallejo. Y un comentario también en una conferencia. Sí, son 10 poemas y después es un resumen de una conferencia pedagógica que él dio al poco de empezar a dar clase en primaria, que fue de lo que él vivió en Trujillo. Sí, y como decía yo, es valioso porque es la única fuente de esos poemas, ¿no? O sea, no hay manuscritos, no sabemos que se han publicado en otra parte, salvo Babel, como decía, que no se publica en Heraldos, pero por lo demás es, digamos, es un poco una publicación útil para quien quiera que vaya a editarlo. Y además hay que decir que es una bellísima edición, cuidadísima, con una portada original, un diseño maravilloso, como todo lo que hace el centro de editores, que merece la pena tener y comprarlo. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, lo que hemos cambiado una metodología desde tiempos de pandemia. Hay extractores de aire en esta sala, pero para ayudar a la renovación vamos a subir arriba, vamos a subir a la planta. Y ahí ellos tienen una mesa para sentarse, si quieren que les dediquen un libro, para conversar simplemente, pero así ayudamos también la renovación y la circulación del aire. Bueno, muchas gracias por venir.